Bueno, gracias por su presencia. Voy a tratar de explicar los trabajos que realizamos para el completamiento de la catedral. No sé si sabrán, pero la Catedral de La Plata durante mucho tiempo de nuestra vida fue como la vemos acá, sin las torres y sin los ornamentos que están en la fachada. Pido que presten atención que se ve completamente roja, salvo acá los arcos de los ventanales. En las fotos sucesivas vamos a ver cómo se fueron agregando los ornamentos. La catedral empezó a construirse más o menos en la época fundacional y se trabajó en las obras hasta los años 50 del siglo XX. Y más o menos en 1950 quedó como la conocimos las personas, porque aunque les parezca mentira, hay gente alguna de la gente que estamos acá que nacimos y vivimos en el siglo XX. Y esto era lo que teníamos como identificado como la catedral. Yo cuando me enteré que la iban a terminar, medio como que al principio estaba en contra, porque por lo menos yo tenía identificado este ícono como parte de la ciudad. Y entonces había como una resistencia a que haya algo nuevo. Además había un mito que decía que la catedral no se había terminado porque se hundía, que el piso que era muy, la arcilla expansiva era muy blanda y que se hundía y que si le revocaban se iba a hundir. Después, cuando empezaron las obras, se hizo un estudio y se descubrió que eso era mentira, que el piso no se hundía, y el mito de que se hundía no sé cuántos centímetros por año también. Igualmente se hicieron unos micropilotines alrededor de hormigón, para consolidar el suelo y para evitar algún tipo de movimiento. Bueno, las obras fundamentales fueron las 2 torres y 8 torretas secundarias y un montón de pináculos y todos los ornamentos, más las gárgolas y las esculturas. La única parte terminada era la parte de la cúpula central que se ve allá arriba, que está revocada como estaba planificado que estuviese revocada el resto de la catedral. Si pasamos a la siguiente, Joaco. Bueno, acá está ya la obra terminada. Acá ven que hay un montón de manchitas blancas que se ven por acá. Acá están los pináculos. Los arbotantes estaban cortados acá y no tenían los ornamentos estos que se llaman pináculos. Y después, esta es una de las torretas que se agregaron y las torres principales. La catedral terminaba acá. Acá tenemos 70 metros de altura. Si tienen en cuenta que una cuadra tiene más o menos 100 metros, si esta medida la ponemos horizontal, es casi una cuadra menos 3 casas. Así que después se agregó esos 50 metros, medida de las torres. Acá está la cúpula central, esto donde se cruzan las 2 naves. Esta era la única parte que estaba terminada y revocada. Se decidió no revocar la catedral, que me parece un acierto porque es la única catedral roja del mundo. Y bueno, nada, empiezo a explicar más o menos cómo fueron las obras de ingeniería. Acá había, donde está cortada, donde terminaba la torre, había como una terraza. Acá se hizo una parrilla muy, muy resistente de hierros, y a partir de ahí se hizo como una losa con hierro y hormigón, y a partir de ahí se hizo una estructura de hierro como si fuese la estructura de la Torre Eiffel, nada más que en vez de tener remaches como tiene la Torre Eiffel, estos hierros están abulonados. Esa es la única diferencia, pero la tecnología es más o menos la misma. Después, hasta un determinado nivel, se dejó el ladrillo a la vista. Después de este nivel se revocó, como estaba revocada la cúpula original, y el nivel de más arriba es de cobre. Es el techo de cobre, como es el techo de la aguja central. Bueno, les quiero hablar de 3 tipos de ornamento para que tengan presentes, para que después vamos a ir viendo. Los pináculos, que son estas agujas que yo les nombraba. Los crochet. No sé si ven unos puntitos que se ven en la parte superior del techo de cobre, unos puntitos
que nada, se ven como unos granitos, pero que en realidad son ornamentos que se llaman crochet, que están en todas las partes que tienen aguja. La parte puntiaguda donde termina la torre es la aguja de la torre. La parte puntiaguda donde terminan los pináculos es la aguja del pináculo. Después vamos a ir profundizando un poquito más. Entonces, tenemos el crochet, que es lo que va en las aristas de las agujas. Las agujas, como las torres, son octogonales, tienen 8 lados, sobre todo en la parte superior, acá tienen 4, pero después los pináculos tienen 4 y en la parte superior tienen 8 lados. En cada uno de esos lados, de esos planos que conforman la pirámide alargada, el borde se llama aristel, y en esos aristeles van ubicados los crochet, que son estos ornamentos. Después tenemos los florones, que son los ornamentos que van rematando cada aguja. Bueno, acá la foto no está muy nítida, pero en cada aguja tenemos un florón que lo remata, y en cada aguja tenemos los puntitos que son los crochet, que son esos ornamentos. Después están las gárgolas, que las gárgolas, la gárgola es un elemento arquitectónico que es un desagüe. Es como una canaleta que aleja el agua de la pared para que el agua no chorree y no estropee la fachada, para que no la manche con la humedad y con los hongos, y además para que no penetre la humedad en el interior de la construcción. Entonces, la gárgola en sí mismo, la gárgola no quiere decir que sea un monstruo, la gárgola es un desagüe, que después fueron ornamentados con monstruos, pero gárgola significa desagüe. Entonces, vamos a hablar de los crochet, de los pináculos un poco, de los florones, de las gárgolas y de las esculturas. Vamos a la siguiente, Joaco. Bueno, acá tenemos, la foto pensé que se iba a ver más nítida. Acá tenemos un pináculo ya instalado en la catedral, y acá tenemos un pináculo hecho en el patio del taller para probar el sistema constructivo. Este es el fuste del pináculo, esto se llama capilla, acá hay un florón de capilla. Me olvidé decir que además de en el remate hay florones en las capillas, y acá se ven los crochet, que son los ornamentos de los que hablamos hoy. Y esto está construido por bloques, no sé si se alcanza a distinguir, que hay como unos cambios de color, que es cada bloque que se armó prefabricado, después se llevó a la catedral y se montó como un Lego, ¿sí? Son huecos y están después rellenos de hormigón. Y el material es un cemento similpiedra. Ahí después tengo algunos ejemplos de algunas piezas que traje para que cuando termine el coro, si quieren, se acercan y las ven de cerca. Bueno, estos son unos crochet que son de cedro. Teóricamente, perdón, no, pero estoy tratando de organizar y condensar toda la información. ¿Podemos volver un segundo al anterior? En los planos originales de la catedral estaba, por supuesto, todo diseñado, las torres, y estaba especificado en cada lugar qué ornamento iba a haber. Pero no estaba especificado el motivo que iba a tener ese ornamento. Por ejemplo, supongamos, acá iba a haber un pináculo de tantos metros, iba a tener un remate de un florón de 45 centímetros y los crochet iban a ser de 20 centímetros. Estaba todo eso especificado, pero no estaba especificado qué iba a representar cada ornamento. Entonces la Fundación Catedral decidió qué iba a representar cada uno de esos ornamentos. Entonces, por ejemplo, como teníamos, volvemos a la siguiente, como teníamos acá, estos son crochet de cedro. Se supone que estas son las espinitas de las hojas del cedro y esta es una piña del cedro. Después, por ejemplo, acá iba un florón creo que es de hojas de rosas. Así está hecha un recorrido litúrgico en toda la fachada y en toda la vuelta de la catedral, que tiene un sentido religioso porque cada uno de estos elementos
tiene un sentido en la liturgia católica. Además, el criterio que se usó fue tener en cuenta que en La Plata, en el siglo XX, no podía existir el gótico, porque el gótico es europeo y de la Edad Media. Entonces, se tuvo como eso como punto de partida. Y hubo una premisa que era que en cada lugar, cada país donde se desarrolló el gótico, en la Edad Media, las obras góticas tenían características de los lugares en particulares. No es igual una catedral gótica española que una catedral gótica alemana. Tienen las diferencias de las características que tienen cada uno, que tenía la gente en cada uno de esos lugares. Entonces el criterio fue tomar cosas de acá, de la ciudad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires, para incorporarlas a la ornamentación y a las esculturas. Y ese fue el criterio que se tuvo en cuenta para hacer la elección de los motivos que se incorporaron a la ornamentación. Bueno, vamos a la siguiente. Acá se ve más claro los bloques de la parte de la capilla, del pináculo, del fuste y de la aguja. Acá se puede ver un poco mejor el florón. Esto creo que es un florón de 20 centímetros. Los florones pueden tener un nivel de brazos, como es este, o como es en el que está ahí arriba, que tienen 2 niveles de brazos. Bien. También me interesaba hablar de la gente que trabajó en este proyecto, porque hay mucho del Bachillerato de Bellas Artes en estos trabajos. Por ejemplo, esta chica que está trabajando en un florón de, creo que era uvas, y me parece que abajo había palomas en los brazos. Esta chica se llama Mariana Soibelson, es escultora y es egresada del Bachillerato de Bellas Artes. Y este señor se llama Miguel Crespo, que es pariente político del bachillerato porque es el marido de la profesora Constanza Clocchiati. Y acá me interesó esta foto porque nos dijeron que teníamos que hacer los florones y nosotros hasta ese momento no teníamos idea que era un florón. Entonces fue como ni que era una catedral ni que era una ornamentación gótica, así como que tuvimos que empezar como de cero. Y bueno, lo que hacíamos era hacer el fuste de florón de yeso, después hacer la parte de los brazos con arcilla, después sacar un molde a eso, un molde transitorio, hacer una copia de yeso y trabajar en los detalles sobre el yeso. Quiero contar que Gabriel Cercato decidió qué ornamentos iban a ir en cada lugar. Eso se lo dieron a Ana Omelusic, que la conocemos también porque es parte del bachillerato, es preceptora. Ana Omelusic hacía los dibujos de los ornamentos y después nosotros en el taller de escultura lo que hacíamos era llevarlos a la tridimensión. Los hacíamos en volumen. Y hablando de las personas que trabajaron, quiero decir que la persona que organizó todo el taller de ornamentación es Miguel Omelusic, que es el padre del profesor Miguel Omelusic y padre de la preceptora Ana Omelusic. Así que ahí vamos sumando nombres del bachillerato. Y presten atención acá a estas estanterías que están en el fondo. Estos fueron los primeros días, que están vacías. Después vamos a ver cómo se fueron poblando de más ornamentos. Pasamos a la siguiente, Joaco, por favor. Acá hay otra, bueno, acá está Miguel Omelusic, que nos convocó, tuvimos el honor de que nos convocara, está subido a la mesa, trabajando en un florón de llamas, y abajo no me acuerdo qué sería el ornamento. Acá se puede ver un crochet de girasol, acá se puede ver otro florón de caracolas o ostras. Acá tenemos otro integrante del bachillerato, ¿lo conocen? Es Guillermo Patronelli, con el pelo un poco más oscuro de como lo tiene ahora, que está trabajando en el florón que veíamos hoy, en el que estaba Mariana, que eran uvas, palomas y uvas. Bueno, pasamos a la siguiente, Joaco.
Acá tenemos más florones con distintos motivos. Acá hay otro de llama. En el que estaba Miguel hoy era uno igual a este, pero de otro tamaño. Acá. Este debe tener más o menos 1 metro de tamaño. Y este que vemos acá, pasaba a la siguiente, juego. Este debe tener 45 centímetros. O sea que de cada motivo había distintos tamaños según a la altura que fuesen a estar después en las torres, en las torretas o en los pináculos. Acá ya tenemos un poco más de florones. Hicimos varios cientos de originales. Nosotros los hacíamos en yeso, en nuestro taller, hacíamos el original partiendo de los dibujos. Después estos originales le hacíamos un molde para que a nosotros nos quede de registro, por si pasaba algo, y el original se iba a otro taller donde se le hacía un molde de fibra de vidrio o de caucho, y a partir de esos moldes se hacían las reproducciones para llevarlos a las torres y ubicarlos en los lugares donde iban a estar. Vamos a la siguiente, Joaco. Acá tenemos otro florón que ven que es de cobre porque está en el nivel de las torres, de la parte del techo de cobre, en las agujas, digamos. Lo que en general hacíamos el florón completo y se le sacaba un molde a todo el florón con los brazos incorporados. Pero como tenía la forma un poco más complicada, lo que hicimos fue despiezarlo y hacer, por un lado el fuste, como se ve ahí arriba, una mitad del fuste, se hacía un molde de eso, después se reproducía del otro lado y se sumaba, los brazos por separados, después eso se copiaba en un plástico y ese plástico se cobreaba por electrólisis. La electrólisis es un proceso químico por el cual, o físico, perdón. No sé, ¿químico es? Físico-químico, bien. Bueno, que se pone en una cuba con agua destilada, se pone la pieza de plástico y se conecta a un polo de una batería que tiene electricidad. Del otro lado de la cuba se pone una barra de cobre y se conecta al otro polo. Cuando se hace circular electricidad, los electrones se desprenden del cobre y van a la superficie de la otra pieza y se depositan. Y se hace una capa de cobre, una chapa de cobre que cubre todo el ornamento. Así se hicieron las piezas que son de cobre. ¿Me estás controlando el tiempo, Joaco? ¿15 minutos vamos? Bueno, pasamos a la siguiente. Este es el florón que está en la parte superior de las torres, a 120 metros de altura. En realidad esto es una maqueta que tiene 1,20 m y el florón completo, el florón real tiene cerca de 3 metros. Acá estamos haciendo la maqueta porque de estos florones no teníamos dibujos. Teníamos indicaciones de los ingenieros de la Fundación Catedral que nos decían, tiene que ser un florón con hojas de rosa y los brazos, las hojas tienen que hacer así. Entonces uno hacía una hoja interpretando que la hoja hiciera así, entonces después venía el ingeniero y decía, no, tenía que hacer así, pero así. Entonces cortábamos la punta y la hacíamos así. Entonces como en todos los ornamentos nos pasaba eso, en los que tenían dibujo. En los que no tenían dibujo, que fueron los de las torres, dijimos que no va a pasar a ultranza eso, entonces decidimos hacer primero una maqueta. Este es el florón de la Torre de María. Las torres simbolizan una María y la otra Jesús. La de María es más voluptuosa y con más curvas, y este es el de la Torre de Jesús, que es más anguloso, con menos curvas, y estamos en otro siglo, ¿no? Uno era femenino teóricamente y el otro era masculino. Bueno, eso quedó en el otro siglo. Acá está el florón que más el remate, este es el fuste más el remate, más o menos tenía 4 metros. Esto es una maqueta a tamaño natural de madera, después esto fue de cobre, son chapas de cobre a la que se le agregaron los brazos. Acá está el fuste acostado, acá está el brazo agregado, el brazo inferior y el brazo superior. Después se hacía el fuste de cobre en la torre y después se le atornillaban los brazos, que también estaban cobreados por electrólisis. Acá está, un segundito,
Acá está Mariana, este soy yo y este Guillermo haciendo el remate. Esta parte que es como el capullo de rosa que va acá arriba. Vamos a la siguiente. Acá tenemos algunos de los crochets que están en las agujas, como les dije. Acá tengo después, cuando termine el coro, si quieren se acercan y lo ven. Este es uno de los crochets que hicimos originales que después se copiaron, pero el original de yeso es este. Ahí tenemos la foto. Este se llama, que es este que está acá, se llama Sello de María. Acá hay un crochet de granada, este es un crochet de espinillo, este es un crochet de lirio, este es otro de espinillo, este es de nueces, allá hay uno de uva, allá está lo de ciprés. Pasá a la siguiente, por favor. Acá hay una muestra de cómo trabajábamos. Los ornamentos son simétricos y son como geometrizados. Entonces lo que hacíamos era una forma básica de yeso que se ve acá abajo, después agregábamos un modelado de arcilla sin llegar a la terminación final, hacíamos una copia, o sea, un molde y después una copia de yeso, y sobre el yeso trabajábamos para darle la geometría final para que quede bien definido. Y acá tenemos otro crochet, el de granada, y acá tenemos el molde que hacíamos nosotros para que nos quede de registro, porque como esto se iba para que le hicieran el molde de fibra de vidrio, nosotros nos podía pasar algo en el camino y el crochet podía romperse o desaparecer, entonces nos quedábamos con el molde de registro por si había que volver a hacer el original. Vamos a la siguiente. Acá tenemos una de las gárgolas. Las gárgolas también fueron animales prehistóricos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, me está corriendo mucho el tiempo. Hacíamos lo mismo que con el crochet, hacíamos una forma general de yeso, después trabajábamos en los detalles sobre el yeso, tallando el yeso, y después se hacía la copia en el plástico que les dije hoy y se mandaba a los talleres de cobreado para que hicieran el cobreado por electrólisis. Acá tengo también, se salvó la cabeza del original de esa gárgola, que es un esqueleto de hierro, como se ve acá. Después está cubierto con yeso y después está tallado sobre el yeso. Ahí estamos trabajando en otras gárgolas. Acá, por ejemplo, hay un contramolde para hacer un molde de caucho. Si ven acá, esta sombra negra que se ve acá, es un espacio que queda entre el contramolde y la figura. Después por arriba se ven como unos canales, se cierran los dos contramoldes y este espacio que queda libre se llena con el caucho que se tira por arriba. Después se abre el contramolde, se saca el molde de caucho y se hacen las copias. Acá en esa gárgola pasa lo mismo. Vuelve a volar, sí, seguí. Estos son, bueno, algunos capiteles que también hicimos, porque me olvidé de nombrar hoy al principio que también hicimos capiteles de ceibo, de acacia y de parra. Lo que hacíamos era hacer un cuarto del capitel, lo copiábamos, hacíamos las 4 copias y armábamos el capitel completo. Vamos a la siguiente. Bueno, acá estamos trabajando, acá se ve cómo estamos trabajando también con el mismo sistema. Una base de yeso, un poco de modelado en arcilla, después la copia de todo eso en yeso y el trabajo final haciendo detalles sobre el yeso. Acá tenemos a otro señor que trabajaba con nosotros, que se llamaba Aldo, que está tirando caucho adentro de un contramolde. Vamos a la siguiente. Y estos, bueno, eran moldes de látex. Vamos a la siguiente. Bueno, acá está parte de la gente que trabajaba, Miguel Omelusic con su nieto Antonio, Mariana Soibelson, Aldo Mencini, Miguel de nuevo, este soy yo, Guillermo, y este era uno de los rusos, porque había varios rusos que trabajaban con nosotros, Sergei Spivak. Bueno, listo. Bueno, estas son las esculturas que hacer una pasada. Los bocetos eran de arcilla de 20 centímetros y nosotros hacíamos hacíamos las copias en grande. Se trabajaba con un material que se llama poliuretano expandido, se tallaba el material y después se le hacía una cubierta de fibra de vidrio y
y Civilpiedra de cuarzo molido. Ahí tenemos un ejemplo que después cuando termine de cantar el coro se pueden acercar y ver cómo queda el material. Nada, esta es la aparición de Jesús, se llama esta escultura. Esta es la escultura central que está arriba del rosetón, o sea que está acá, que apenas se ve, y la escultura tiene, allá se ve cuando la estaban subiendo. Bueno, otra de las esculturas. Volví un segundo, una anécdota. Acá abajo hay algunos angelitos y yo hice la cara de mi hijo, que también es egresado de la escuela, que tenía esa edad en esa época, y nada, lo puse ahí en la base. Este es San Joaquín, acá se ven algunos bocetos, acá estoy tallando el poliuretano expandido, acá ya están los detalles, y la siguiente. Bueno, y acá están los capiteles, las columnas, los pináculos y las esculturas ya instaladas en su lugar definitivo. Bueno. Perdón por haberme alargado, muchas gracias. Gracias. Gracias, Joaco.